Hola, hola hermanos y hermanas en Cristo, espero se encuentren muy bien, estén teniendo un día fabuloso. Les quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores porque en los últimos días he tenido más y más y más suscriptores, que muchos de ellos vienen del canal de mi esposo, así que bienvenidos todos. Y esta vez les voy a hablar del tercer capítulo, la tercera parte del libro La autoridad del creyente de Kenneth Hagin. Este capítulo se llama Para con nosotros que los que creemos. Entonces, el autor comienza hablándonos de Efesios primero, del el versículo 17 al 20. Lo voy a leer. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. De esa frase es el título del capítulo. Entonces, lo voy a repetir. Y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces aquí al final nos dice, ese poder de Dios operó en Cristo resucitándolo. Así que esa autoridad que Dios nos ha dado viene de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucita, nosotros también resucitamos. Y esto lo vemos en Efesios 2, del versículo 4 al 6, que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que, ¿qué pasa? Cuando Dios resucita a Jesucristo, ¿verdad? Está resucitando la cabeza de la iglesia. Y la cabeza necesita su cuerpo. La cabeza no puede estar sin el cuerpo. ¿Quiénes son el cuerpo? Nosotros, la iglesia. Así que Dios resucita a Jesucristo, ¿verdad? Recordemos que esto fue a los 3 días de la crucifixión, lo resucita y en ese momento nos da la autoridad, a nosotros también nos resucita, nos levanta, nos da vida porque estábamos muertos en nuestros pecados. Entonces recordemos que por el pecado que entra al ser humano, por Adán, nosotros digamos que nacemos con ese pecado, pero una vez conocemos qué hizo Jesucristo por nosotros y que Él murió por nosotros y después resucita, Dios lo resucitó, entonces ahí ya sabemos que podemos ser salvos, que Dios nos limpia de ese pecado por medio de Jesucristo. Así que el hermano Brother Kenneth Hagin, el hermano Hagin, él nos dice que la misma frase que expresa la resurrección de Jesucristo expresa la resurrección de su pueblo también. La resurrección nos da la vida de nuevo porque estábamos muertos nosotros espiritualmente en pecados. Es decir, cuando una persona no conoce a Jesucristo, está muerta espiritualmente. La persona vive en cosas, haciendo y diciendo cosas que van totalmente en contra de Dios. Por ejemplo, vive haciendo actos violentos o diciendo ofensas o diciendo mentiras o escondiendo ciertas cosas, provocando a las otras personas también. Lamentablemente, todas estas personas aún siguen muertas espiritualmente porque no saben realmente, no conocen a Jesucristo y no saben, de pronto lo han escuchado,
pero realmente no han obtenido la revelación de lo que significa la muerte de Cristo en la cruz y sobre todo su resurrección para con nosotros. Justamente dice acá, esta autoridad se da no solamente a la cabeza, sino al cuerpo, porque la cabeza y el cuerpo son uno solo, lo que yo les venía diciendo. Luego dice Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que nosotros, por la palabra de Dios, Dios quiso que nosotros sepamos lo que Él hizo con Jesucristo para que nosotros seamos libres de nuestros pecados, para que seamos limpios de nuestros pecados. Así que por eso está esto en las escrituras, ¿verdad? Porque Dios no solamente lo hizo y ya, y nadie supo más, pero Él dejó esto consignado en las escrituras, en la palabra de Dios, en la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 15, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? El creyente se llama justicia y el incrédulo se llama injusticia. El creyente se llama luz y el incrédulo tinieblas. El creyente se llama Cristo y el incrédulo Belial. Así que aquí este versículo nos invita a recordar que no somos ya en la creencia, creemos en Jesús y actuamos bajo la palabra de Dios, así que ya no somos como los demás. Muchos de nosotros de pronto en este momento no hablamos con nuestras familias, con algunos familiares o dejamos de hablar con algunos amigos justamente por eso, porque la revelación ha sido dada y aún algunos de nuestros familiares o amigos o personas cercanas a nosotros aún siguen en esta incredulidad, aún no creen realmente, no han obtenido esta revelación que es la salvación de sus vidas literalmente. Por eso nosotros estamos para orar por ellos, porque sabemos que va a pasar. No sabemos cómo ni nada, nosotros no forzamos nada, pero va a pasar. Ellos van a entender realmente por qué el gran amor que nosotros sentimos por Dios, ese gran amor que nos es el motor de nuestras vidas, ¿verdad? Dice aquí Hagan que hay un problema en ciertas iglesias y es que la predicación se enfoca demasiado en la muerte en la cruz. Es decir, dice, es importante saber, sí, la muerte en la cruz, pero debemos ir más allá, ir a la resurrección, que fue lo que nos resucitó a nosotros de esa muerte espiritual. Y por eso cuando ya no estemos aquí en esta tierra, vamos directamente con Dios, porque creemos en su Hijo, en lo que hizo su Hijo Jesucristo. Y estaremos, o ya estamos, mejor dicho, sentados con Jesús a la diestra de Dios. Dice aquí, Jesús ya está sentado a la diestra de Dios y nosotros estamos con Él espiritualmente, ya estamos con Él. Así que, ¿por qué estamos con Él? Porque reinamos con autoridad, estamos aquí con autoridad, porque creemos en esa autoridad que nos dio la resurrección de Cristo. El Kenneth Hagin nos habla de una persona que fue un predicador y abogado. Él vivió más o menos a finales del siglo XIX. Él nació en 1847 en Escocia. Se llama Juan Alejandro Dowie. Y dice que esta persona tiene una fe inmensa, tan grande y que también manifestaba su autoridad, sabía obviamente la autoridad que Dios le dio y dice que él 14 veces cruzó el océano
Y durante algunos de esos momentos en el barco que iba, pues estamos hablando de hace más de 100 años, ¿verdad? En estos había mucha tormenta y estos barcos pues se movían a mucho, digamos que no tenían la tecnología que tienen ahora los barcos modernos. Entonces estos barcos se movían mucho y lo que hizo este señor, Juan Alejandro Dowie, fue reprender la tormenta en el nombre de Jesús y con la autoridad que él sabe que le ha sido delegada por medio de Jesucristo. Así que él lo hizo y realmente la tormenta cesaba. Entonces es un ejemplo que nos da aquí el autor sobre cómo nosotros podemos usar esa autoridad. Y él nos dice acá que no es para, esta autoridad no es únicamente para los predicadores o para los pastores o para algunas cuantas personas, es para todos. Pero necesitamos creer realmente que resucitamos con Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros, su muerte y su resurrección significó la vida eterna para nosotros y asimismo aquí en esta tierra esa autoridad que Él nos da, ¿verdad? El mismo autor, Hagan, nos comenta que alguna vez se encontraba en un lugar y había también una tormenta muy grande. Él estaba enfermo y bueno, no podía, digamos, que irse, no podía pararse e irse como a resguardar, como un refugio donde estaban yendo algunas personas. Entonces, él en ese momento tomó autoridad y reprendió la tormenta, la gran lluvia que se estaba viniendo y efectivamente él dice, empezó a parar en ese momento, pero hay que hacerlo con fe, no dudando, porque puede que la persona lo haga, lo diga, reprende la tormenta en el nombre de Jesús, pero si hay algo mínimo en la persona que duda, no va a pasar realmente. Así que bueno, esto fue el capítulo número 3. Ya después voy a seguir con los otros 5 capítulos, 4, 5, 6, 7, 8, sí, faltan 5 capítulos más. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Les deseo bendiciones para todos ustedes, que tengan una excelente semana. Por favor, suscríbanse a este canal, compartan también, dejen sus comentarios. Gracias por apoyar este canal y Dios los bendiga en todo sentido grandemente. Los siga bendiciendo porque ya somos bendecidos. Pero vienen y vienen y vienen más bendiciones para nosotros, porque ya somos victoriosos, tenemos la victoria, ya está hecho por Cristo. Amén. Así que estén bien, nos vemos en el próximo video.